Es para mí un honor, como siempre, estar presente en este ciclo de Ciencia para Todos, que me parece que es una de las actividades más fructíferas de esta academia y que hay que reconocer en justicia que fue una idea precisamente de nuestro presidente, el profesor Miguel Ángel Alario Franco. Antes de ser presidente de esta academia, ya tuvo la idea de organizar todos los años este ciclo de conferencias de divulgación en la academia con el fin de acercar la ciencia al público en general. Vamos a hablar hoy de genes, genomas y epigenomas, y vamos a hacerlo mediante un recorrido histórico que empezará en la segunda mitad del siglo XIX y llegará hasta nuestros días. En él vamos a tratar de este apasionante tema, dividiéndolo en 6 apartados. El primero, evidentemente, es la aparición del concepto de gen en la historia. Y quizá cuando hablamos del gen, lo primero que me gusta recordar es que cuando yo inicié mi andadura de profesor universitario, hace ya mucho tiempo, no tanto como en la segunda mitad del siglo XIX, pero en fin, hace bastante tiempo en cualquier caso, se podía explicar el concepto de gen en 5 minutos y se entendía perfectamente. En la actualidad yo voy a dedicar aproximadamente 1 hora y me temo mucho que al acabar no vamos a saber nadie definir lo que es un gen. Pero esto no tiene que importarnos. A mí me parece que es algo que ocurre en muchas ramas del saber científico. Por citar un ejemplo que puede estar en la mente de todos, cuando estudiábamos, por lo menos cuando estudiaba yo el bachillerato, pues el modelo atómico vigente o que se estudiaba en aquellos momentos era el átomo de Bohr, y era algo que se entendía muy bien, el núcleo y un sistema planetario en el que los electrones eran una especie de puntitos que giraban alrededor del núcleo. Posteriormente, pues cuando ya hacía la carrera, pues claro, me explicaron que aquello no era cierto, empezó a aparecer la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Qué pasa? Que ahora no podemos tener una visión tan intuitiva de lo que es el átomo, pero eso no quiere decir ni mucho menos que ahora sepamos menos del átomo que en 1923 cuando Niels Bohr elaboró su modelo. Ahora sabemos muchísimo más, pero precisamente porque sabemos muchísimo más somos incapaces de definir en 4 palabras qué es un átomo o cómo funciona o de qué fuerzas están interviniendo en su funcionamiento. Algo parecido nos va a pasar con el concepto de gen. No tenemos que preocuparnos si se van complicando las cosas, porque al final, aunque, como digo, no sabremos definir con exactitud qué es un gen, pero seguramente que sí que hemos reflexionado mucho acerca de los genes, y no solamente de los genes, sino también de ese otro campo apasionante que hoy en día se extiende cada vez más, de la epigenética. Para hablar del concepto de gen, cómo se introduce en la historia, es inevitable que recordemos a Gregor Mendel. Aquí lo tenemos precisamente con una imagen del ángulo del monasterio en el que vivió la mayor parte de su vida y llegó a ser abad. Es un monasterio situado en Brno, en la actual República Checa, y este es precisamente el rincón del jardín donde hizo sus famosos experimentos en los que cruzaba guisantes y en 1866 publica su artículo famoso sobre la hibridación de los guisantes. Ese artículo fue publicado en una revista local. Muchas veces se ha dicho que pasó inadvertido hasta 1900, no es cierto. El artículo de Mendel fue citado por lo menos 3 veces en los finales del siglo XIX. Lo que pasa es que el artículo trataba de la hibridación de plantas y fue citado por expertos en jardinería, por expertos en hibridación, pero no por expertos en genética. Fueron los genetistas quienes lo descubrieron más tarde y encontraron la verdadera importancia que el trabajo de Mendel tenía en la genética. De hecho, Mendel no utiliza la palabra gen en su artículo. Es un término que no fue acuñado por él. Él habla el artículo está escrito en alemán, y él habla de Merkmal, que es pues un rasgo que se puede observar, un carácter, ahora diríamos que son los caracteres fenotípicos,
Eso es el Merkmal de Mendel, y habla de unos elementos, así en plural, elementos, sustancias desconocidas que producen esos rasgos. Él hablaba de esos rasgos del guisante amarillo, del guisante verde, del guisante rugoso, etcétera, esos rasgos de color, de forma, de morfología del guisante, y esos rasgos estaban producidos por un factor desconocido, por unos elementos desconocidos que en la mentalidad de Mendel, al decir sustancias, se está refiriendo a que es algún objeto, algo material. Como vamos a ver, esto es una controversia que se mantuvo o que se inició más tarde, si los genes eran realmente algo material, una sustancia, o era una idea, era un concepto abstracto, pero en la idea de Mendel, cuando escribe su artículo, esos elementos que producían los caracteres observables eran algo material. El artículo de Mendel se redescubre en 1900. Ya he dicho que antes de 1900 ha sido citado por otros autores, pero se redescubre, digamos, en su importancia genética. A partir de 1900 se le empieza a dar al artículo de Mendel la importancia que hoy en día tiene en cuanto a la transmisión hereditaria de los distintos caracteres. Es en 1909 cuando aparece en la literatura científica el término de gen, y aparece precisamente acuñado por Johansen, un biólogo danés, que en este libro, publicado el año que les digo, 1909, emplea por primera vez la palabra gen para referirse a esos elementos de los que hablaba Mendel. Yo pongo aquí Mendel, en realidad no para Mendel, que no empleaba la palabra gen, sino para los genetistas mendelianos, seguidores de Mendel. El gen se podía entonces definir como un factor responsable de la herencia de un carácter. Ese sería el primer concepto de gen que se elabora en la historia de la biología. Un año más tarde, dos autores, Sutton y Boveri, elaboran la llamada teoría cromosómica de la herencia. Los genes están contenidos en los cromosomas. Como ven, seguimos con la idea de que los genes son unas partículas materiales y por consiguiente tienen una localización física en esos cromosomas que se aprecian perfectamente en el momento de la división celular y son por consiguiente susceptibles de ser estudiados, de ser investigados en cuanto a su naturaleza química, aunque por supuesto en aquellos tiempos todavía estaba muy lejos el que se llegara a decidir qué sustancias desde un punto de vista químico formaban los genes. Sin embargo, unos años más tarde, Morgan, al que se considera pues, como el padre de la genética clásica, recibe en 1933 el Premio Nobel de Medicina o Fisiología y en el discurso de aceptación del Nobel pronuncia la siguiente frase: no hay consenso entre los genetistas sobre qué son los genes, si son reales o puramente ficticios, porque al nivel que se encuentran los experimentos genéticos no existe la más mínima diferencia entre el gen sea una unidad hipotética o una partícula material. Es el primer momento en el que se pone, no en duda, sino que en tela de discusión, si el gen es realmente algo material que está en los cromosomas o es un concepto, por supuesto, con un soporte material, pero es un concepto elaborado por encima de lo que son elementos materiales. En estos momentos podemos decir que las cuestiones empiezan a clarificarse cuando la biología molecular entra en escena. La biología molecular es una aproximación que se inicia en los años 1930-1940 del siglo pasado, en la que se pretende dar una explicación a todos los fenómenos biológicos en términos de la estructura y cambios de las moléculas que lo componen. He subrayado todos los fenómenos biológicos, porque evidentemente
ya hacía mucho tiempo que se habían comenzado a estudiar las reacciones metabólicas. Fue Pasteur el primero que empezó a estudiar las fermentaciones, la aparición del alcohol a partir de la glucosa en la levadura, esas transformaciones químicas que tienen lugar en los organismos vivos, pues como digo, efectivamente se venían estudiando desde hace mucho tiempo, pero en los años, en mediado del siglo pasado, se empieza a pensar que no solamente las transformaciones químicas, que es evidente, sino también fenómenos como la herencia, la contracción muscular, la visión, la transmisión del impulso nervioso, etcétera, se pueden estudiar desde un punto de vista molecular, es decir, en términos de la estructura y cambios que sufren las moléculas que componen, que participan en esos fenómenos biológicos. Pues es precisamente la herencia biológica uno de los primeros aspectos que aborda la biología molecular. Y la primera contribución de la biología molecular aparece en 1941, cuando se elabora ese concepto o esa idea de un gen, una enzima. Un gen, una enzima es una especie de aforismo que aparece como consecuencia del trabajo de estos dos autores, Biddle y Tatum, que recibieron por ello el Premio Nobel de Medicina en 1958, un aforismo, un gen, una enzima, que no quiere decir evidentemente que un gen sea una enzima, sino que un gen lo que determina, ese carácter que decía Mendel, lo que decían sus seguidores, lo que determina un gen es una enzima. Un gen contiene la información suficiente y necesaria para que el organismo sintetice una enzima. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Pues llegan estudiando un moho microscópico, Neurospora crassa, y publican un artículo en 1941 en los Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos, en el que desarrollan ese concepto. ¿En qué se basan Biddle y Tatum? Se basan en el estudio de reacciones metabólicas que tienen lugar en ese moho. Todos ustedes saben que en los organismos, para llegar a formar una sustancia final, que la indico ahí como S sub F, se parte de una sustancia inicial, S sub 0, antes me refería a las fermentaciones que había estudiado Pasteur, cómo a partir de la glucosa se producía etanol, pues podría ser esto la glucosa y esto el etanol, y lo que ocurre es que esta transformación no se hace directamente, sino que se hace a través de una serie de intermediarios. Pues bien, Biddle y Tatum, la conclusión a la que llegan es que cuando utilizan mutantes del moho Neurospora crassa, mutantes puntuales, mutantes que habían sufrido un fenómeno exclusivo de mutación, pues hay mutantes que acumulan el intermediario S sub 2 de esta ruta metabólica, otro mutante que acumula el S sub 4, otro que acumula el S sub 3, así sucesivamente. Y como cada uno de estos pasos está catalizado por una enzima distinta, pues ellos piensan que si se acumula el intermediario S sub 3, será porque la mutación ha afectado a la enzima E sub 4, de manera que a partir de aquí no sigue produciéndose la ruta metabólica. Y si se acumula el intermediario S sub 1, ellos piensan que es porque la mutación ha afectado a la enzima E sub 2 y por consiguiente se paraliza ahí la ruta metabólica. Ese es el motivo que les lleva a decir, un gen tiene la información para la síntesis de una enzima. Una mutación que afecte a ese gen bloquea la transformación metabólica por inutilizar la enzima cuya información codifica el gen. Un gen, una enzima, es el aforismo que desde 1941 nos intenta dar una precisión más sobre el concepto de gen. Muy poco después, ese aforismo se cambia para decir un gen, una cadena polipeptídica. Las enzimas son proteínas, las proteínas están formadas por cadenas polipeptídicas,
Hay proteínas que no son enzimas y que también pueden sufrir los efectos de una mutación, y entonces se generaliza esa idea y se dice que lo que codifica un gen es la síntesis de una cadena polipeptídica. Puede ser un componente de una enzima o puede ser otra proteína funcional en el organismo. Esa es la primera contribución de la biología molecular al concepto de gen. La segunda no se hizo esperar. En 1944, unos experimentos trascendentales de Avery, MacLeod y McCarthy demuestran que el DNA es el portador de la información genética. El material que en los cromosomas tiene la información para la síntesis de las enzimas o de las cadenas polipeptídicas es precisamente el DNA y no las proteínas, como se creía hasta entonces. Con todo, estos experimentos tardaron en ser aceptados. Costó mucho el que los investigadores aceptaran que el DNA era el componente esencial de los genes, pero entre los que lo aceptaron estaban Watson y Crick. Watson y Crick, que dan un paso de gigante en 1953 con el famoso artículo en el que proponen la estructura del DNA en forma de una doble hélice, artículo que se ha dicho que es el más importante del siglo XX y que dio lugar a la concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 a estos dos autores que tenemos aquí, con su primer modelo de la estructura del DNA. Y este es el artículo. Vale la pena destacar que es un artículo que ocupa una página simplemente de la revista Nature, pero que es lo suficientemente importante como para que sea merecedor del Premio Nobel. Ahí tienen de una forma muy esquemática, como lo presentan en ese primer artículo, la estructura de la doble hélice. Pero yo quería fijarme en una frase que aparece casi al final del artículo. Ahí la tenemos encuadrada en rojo y vamos a verla ampliada. No se nos ha ocultado que el apareamiento específico que hemos postulado inmediatamente sugiere un posible mecanismo de copia para el material genético. Un par de palabras para aclarar esto. Mecanismo de copia para el material genético. Sí, porque es evidente que si el DNA es el material genético, cuando una célula se divide, todos sabemos que las dos células resultantes tienen las mismas características que la célula inicial, lo cual quiere decir que tiene que conservar los genes que tenía la célula inicial. Si los genes que hay en una célula tienen que aparecer ahora en dos células, eso significa que el material genético se tiene que duplicar para que cada una de las células resultantes se lleve una copia. Es necesario que se copie a sí mismo el material genético. Y Watson y Crick postulan que el apareamiento específico que han postulado justifica ese mecanismo de copia. Cuando hablan de apareamiento específico se refieren al famoso apareamiento A con T, G con C. El DNA, como es bien sabido, está formado por solo 4 componentes, 4 nucleótidos, A, T, G y C, si en una cadena tenemos en este punto A, en la cadena de enfrente, en el punto opuesto tenemos T, si en esta cadena tenemos ahí G, pues en la cadena opuesta tendremos C, ese apareamiento se conserva siempre. Claro, ¿esto por qué es importante para que se produzca la copia? Pues vamos a verlo. Vamos a ver algo que se descubre unos años más tarde. Lo habían postulado Watson y Crick en 1953, lo que vamos a ver aquí no se descubre hasta 1958, y se descubre gracias al trabajo de Kornberg, que descubre una enzima muy importante, la DNA polimerasa, enzima que se encarga precisamente de fabricar esta copia del DNA. Vamos a ver aquí cómo actúa la DNA polimerasa. En primer lugar, tener en cuenta que la DNA polimerasa lo que hace es añadir nucleótidos a una cadena preexistente.
Supongamos que tenemos una cadena con n nucleótidos, añade 1 y se forma una cadena con n más 1, se ha alargado en un elemento. Los nucleótidos se añaden a partir de los correspondientes trifosfatos, que aquí están simbolizados como desoxi-NTP, donde la N pues, puede ser cualquiera de los 4, A, T, G o C. Y como consecuencia de la reacción química se añade un nucleótido y se libera como subproducto pirofosfato. Más adelante veremos que esta liberación de pirofosfato tiene importancia práctica. Pero ahora vamos a ver algo decisivo, y es que esos nucleótidos no se van añadiendo al azar. He dicho que N puede ser A, T, G o C, pero no es lo mismo el que se añada uno u otro, no se añaden al azar, sino que si nosotros tenemos los nucleótidos A, T, G y C sueltos, y aquí tenemos una cadena y aquí otro inicio de cadena, supongamos que esta que está en verde es la que se va a ir alargando, pero se va a ir alargando copiando una cadena complementaria, de manera que vamos a ver ahora la DNA polimerasa en su sitio. La DNA polimerasa va a añadir a este fragmento preexistente un nucleótido, pero no va a añadir cualquiera, sino que si en esta cadena complementaria, que se llama la cadena molde, tenemos A, añadirá T, tomará una T de ese conjunto de trifosfatos que hay en la célula y añadirá T. Vamos a ver cómo ocurre esto. Añadido T. Ahora tenemos G, añadirá C, y sigue avanzando la polimerasa. Y ahora añadirá C, y ahora añadirá otra vez T, y ahora añadirá A, y así sucesivamente. De esa manera, la DNA polimerasa, al ir avanzando, irá añadiendo nucleótidos complementarios a los de esta cadena. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si nosotros tenemos la molécula de DNA y se separan las dos hebras, y sobre cada una de las dos hebras se construye una hebra nueva complementaria, fíjense que el resultado va a ser que donde teníamos una molécula, cuando esto siga creciendo, vamos a tener dos moléculas de DNA compuestas cada una de una hebra vieja y una nueva, que son idénticas a la molécula inicial, porque precisamente cada hebra se construye como complementaria de la otra, y como al separarse las dos hebras tenemos las dos complementarias, pues al final resultan dos moléculas exactamente iguales a la molécula inicial. De esta manera, resumiendo lo que sabemos hasta ahora, sabemos que el DNA tiene información genética para la síntesis de proteínas, sabemos que el DNA es capaz de copiarse a sí mismo, es decir, donde hay una molécula salen dos en un proceso que se llama replicación, y aquí viene otra intuición genial, en este caso de Crick, ya no participó Watson en ello, que supone que en la transmisión de la información genética desde el DNA hasta las proteínas para que se constituyan las proteínas, interviene otro ácido nucleico como intermediario. Un ácido nucleico que es el RNA, o más concretamente el RNA mensajero, que se forma a partir del DNA por un proceso que ellos llaman transcripción, y este RNA, por un proceso llamado traducción, da lugar a las proteínas. La información genética fluye desde el DNA hasta las proteínas pasando por el RNA mensajero. No es lugar de detallar los mecanismos por los que esto sucede, sino simplemente dejar constancia de este flujo de información que comienza a llamarse desde entonces el dogma central de la biología molecular. Dogma que, por cierto, pues, se encontró que tenía alguna excepción, como por ejemplo el caso de los retrovirus, virus como es el virus del SIDA, por ejemplo, que tiene como información genética RNA y en la célula que infecta es capaz de formar DNA con la información contenida en el RNA.
pero eso es una excepción de este dogma central en el cual la información genética va desde el DNA hasta las proteínas pasando por el RNA. Podríamos decir que tras el postulado del dogma central por parte de Crick, se podría concluir que un gen para lo que tiene información es para la síntesis de un RNA. Luego el RNA será el que transmitirá esa información a las proteínas por medio del proceso de la traducción. Pero ahora vamos a ir avanzando un poquito. El DNA, hemos dicho que tiene dos cadenas. Ahí tenemos las dos cadenas del DNA, dos cadenas que van en sentidos contrarios. Eso químicamente se suele representar poniendo 5', 3', que son la forma convencional de designar los dos extremos de la cadena de DNA. Pues si una de las cadenas tiene el extremo 5' a la izquierda, la otra lo tiene a la derecha. Son complementarias en todo, no solamente en la composición de base, sino también en el sentido que recorren. El RNA está formado por una sola cadena, entonces quiere decir que basta con que se copie una de las cadenas del DNA para formar el RNA. La cadena que se copia puede ser la de arriba o la de abajo. Y entonces eso significa que hay genes que están codificados por esta cadena y otros genes que están codificados por esta otra. Ahora lo vemos añadiendo ahí una cabeza de flecha. Ese sería el sentido en el que se produce la transcripción, puesto que las dos cadenas van en sentidos opuestos. Si la transcripción avanza desde 5' hasta 3', pues en esta cadena de arriba el RNA se leerá de izquierda a derecha y en la cadena de abajo se leerá de derecha a izquierda. O sea que nosotros podríamos decir que los genes se encuentran en una u otra de las cadenas y se leen en una u otra orientación, cosa que simbólicamente lo vamos a representar a partir de ahora de esta manera. Vamos a representar simplemente una línea y una flecha que señala hacia una dirección o hacia la otra, y ya esto nos hace entender que este gen y este otro están en la misma hebra, y este otro gen se encuentra en la cadena contraria, y por eso lo ponemos en dirección opuesta. Un DNA, entonces, contiene una serie de genes, pero contiene también unas regiones intergénicas, regiones que están entre un gen y otro, que en el caso de los organismos superiores, como por ejemplo el hombre, esas regiones intergénicas son muchísimo más extensas que los propios genes. La inmensa mayoría del DNA humano es un DNA no génico, es un DNA formado por esas regiones intergénicas que en algún momento se pensó que no tenían ninguna función e incluso llegó a designárselas como DNA basura, pensando que era, bueno, pues el producto de la acumulación de DNA inútil por la evolución biológica. En estos momentos entra en escena Frederick Sanger. Frederick Sanger es el único científico que ha recibido 2 veces el Premio Nobel de Química. Hay otros científicos como Linus Pauling, que recibió primero el Nobel de Química y luego el Nobel de la Paz, pero Sanger es el único que ha recibido 2 veces el Nobel de Química. Y lo recibió por cosas aparentemente muy parecidas, pero sin embargo muy distintas desde un punto de vista instrumental. La primera vez que recibió el Premio Nobel, en 1958, fue a causa del método que había diseñado para la secuenciación de proteínas. Secuenciar significa saber el orden, la concatenación secuencial en la que se encuentran los distintos componentes de una proteína. Las proteínas tienen 20 aminoácidos, que son sus componentes. Y el experimento clave de Sanger fue la determinación de la secuencia de la insulina, el orden en que se encuentran los aminoácidos constituyentes de la insulina. El trabajo consistía pues, en una reacción química mediante la cual se elimina el primer aminoácido de la proteína, dejando intacto el resto,
se puede analizar ese aminoácido, ya sabemos cuál es el primero, pero como ha quedado intacto el resto, si se hace un nuevo ciclo de reacción sobre el fragmento resultante, se elimina el aminoácido primero, que ahora será el segundo de la molécula inicial, y así sucesivamente, uno a uno, se van desgajando los aminoácidos, se van analizando y se puede saber el orden. Esto es posible gracias a que existe una reacción química capaz de eliminar el primer aminoácido de la proteína y dejar intacto el resto. Pero esto no existe con el DNA, con lo cual la secuenciación del DNA en los años 50 y 60 parecía una hazaña imposible de resolver, pero el propio Sanger encontró un método enormemente ingenioso para hacer esta secuenciación. Me voy a detener un momento en este método porque vale la pena. Aprovecha precisamente la reacción catalizada por la DNA polimerasa a la que me he referido antes, pero no se ve muy bien, pero ahí verán que he puesto una T en rojo. Eso quiere decir que es una T deliberadamente defectuosa. ¿Qué defecto tiene? Es una T que puede incorporarse a la cadena, pero que no permite que se incorpore nada detrás de ella. Donde se incorpora esa T roja, se aborta la síntesis de la cadena de DNA. Vamos entonces a ver lo que ocurre. La polimerasa. Resulta que si a la primera que tenía que añadir una A ha metido la T roja, se ha paralizado la síntesis de la cadena. Nos ha quedado una cadena abortada en T. Pero claro, estadísticamente, como tenemos muchas moléculas en la muestra, es posible que en alguna molécula haya entrado la T roja defectuosa y se haya parado la síntesis, pero es posible igualmente que en alguna otra molécula, o en muchas, haya entrado una T normal, y entonces eso permite que continúe la síntesis, y continúa hasta que llegamos a una A, y cuando llegamos a una A, algunas moléculas incorporarán una T normal y continúa la síntesis, pero otras, como esta, ha incorporado la T defectuosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa molécula se desprende y termina ahí. En otras moléculas habrá entrado la T normal y puede continuar la síntesis. Y así sucesivamente llegaremos a una situación en la que al término de la operación tendremos tantos fragmentos de cadena de DNA como Ts se hayan incorporado. En el que tenga una T aquí, pues se habrá cortado aquí, se habrá cortado aquí, se habrá cortado aquí, aquí, ¿vale? Pero claro, es que lo mismo que hemos hecho con una T defectuosa lo podemos hacer con cualquiera de las otras tres, con cualquiera de los otros tres nucleótidos defectuosos que se pueden sintetizar químicamente. Por ejemplo, si lo hacemos con G, pues obtendremos estos fragmentos. Es decir, que al término del experimento, si nosotros hemos utilizado esa T defectuosa, técnicamente se llaman didesoxinucleótidos, si hemos utilizado una T defectuosa, el resultado es una familia de fragmentos de distinto tamaño que todos terminan en T. Cuando utilizamos la G defectuosa, el didesoxi G, lo que tendremos es una serie de fragmentos de distintos tamaños que tienen en común el que todos terminan en G, y lo mismo con los que terminan en C o con los que terminan en A. Ahora, esa mezcla de fragmentos nosotros la podemos separar, y existe un procedimiento que se denomina electroforesis, mediante el cual en un campo eléctrico se separan las cadenas de DNA de acuerdo con su tamaño, de modo que cuanto más pequeñas son, y esto es evidente, cuanto más pequeñas, más deprisa avanzan en el campo eléctrico, y las que son más largas tienen más resistencia al avance y avanzan más lentamente. De manera que si nosotros sometemos a electroforesis, aquí estaría la electroforesis indicada el avance desde arriba hacia abajo,
y en esta primera carrera ponemos la muestra de reacción con la G defectuosa, tenemos estos fragmentos, todos estos fragmentos terminan en G, todos estos de la segunda carrera terminan en A, todos estos terminan en T, todos estos terminan en C. ¿Cuál es el fragmento más pequeño de todos? El que más ha corrido, este. Pues quiere decir que el primer nucleótido, el más pequeño, es una T. ¿Y cuál es el segundo? Este, pero este termina en C, luego el segundo nucleótido es una C, el tercero es C, el cuarto es T, el quinto es A, el sexto es A, así sucesivamente. Si vamos leyendo el orden de mayor, de mayor a menor movilidad, vamos poniendo el orden en que se encuentran los nucleótidos en el DNA. Esta fue la aportación importante de Sanger, que permitió secuenciar los genes. Y al secuenciar los genes, ¿qué se consigue? Pues vamos a verlo. Vamos a fijarnos en un gen concreto, por ejemplo ese, y vamos a verlo ampliado. Si nosotros secuenciamos un gen, nos encontramos con una serie de circunstancias. Primero, que hay una región en un extremo del gen, el que se llama extremo 5', ya he dicho antes que había esos dos extremos, que es una región que no se va a transcribir, no va a dar lugar a RNA, pero que es importante para controlar esa transcripción. Es una secuencia que contiene una serie de elementos característicos que se pueden identificar como consecuencia de la determinación de la secuencia del DNA. Si nosotros secuenciamos un fragmento de DNA, no voy a entrar en detalles, pero analizando esa secuencia, y hoy es muy fácil por métodos informáticos, se puede decir, aquí están unas señales características del inicio de un gen, de lo que se llama un promotor. Y al término del gen tenemos también una región terminal 3', que indica ahí acaba la transcripción, de manera que si yo secuencio una cadena de DNA, puedo decir, aquí no hay ningún gen, porque no me encuentro ni las señales características de iniciación ni de terminación, pero puedo decir, aquí empieza un gen, y este gen que empieza aquí termina aquí, de manera que yo puedo ir caracterizando en un DNA los distintos genes que se encuentran. ¿Y esto qué me permite? Esto me permite caracterizar y decir, pues, dónde empieza un gen, dónde acaba, y bueno, esto puede llegar con el tiempo, de hecho llega con el tiempo, a que si se secuencia todo el genoma, es decir, todo el conjunto de genes de un organismo, decidir cuántos genes hay. Veremos que la situación no es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece porque la cuestión se complica. La cuestión se complica sobre todo por el hallazgo de Roberts y Sharp, que obtienen por él también el premio Nobel en 1993. Roberts y Sharp encuentran que en la región codificante no hay una continuidad de secuencias, sino que hay unas regiones que se llaman intrones y otras que se llaman exones, y solamente los exones van a dar lugar al RNA maduro, al RNA total. De manera que si este gen tiene, por ejemplo, 5 exones, cuando el DNA se transcribe, nos va a dar lugar a un RNA precursor del mensajero, pero este mensajero precursor tiene que madurar, y una de las formas de maduración es que se eliminan los intrones, es decir, que se eliminan esos segmentos que están ahí en rojo, y nos da lugar al mensajero maduro, que es una sucesión de los distintos exones. Este es un proceso que en la cuarta edición del vocabulario científico y técnico que está elaborando esta Real Academia, se acepta la palabra ayuste, que es una palabra castellana que existe en el diccionario de la Real Academia Española,
y que traduce perfectamente el verbo inglés to splice, o sus derivados splicing y demás. Ajustar, si tienen la curiosidad de consultar el DRAE, verán que es empalmar los dos extremos de una cuerda trenzando los cabos que la componen, y es perfectamente lo que ocurre aquí. Se corta en este límite exón-intrón, se corta aquí y se empalma este cabo con este otro, de manera que se ha producido un ajuste. Bien, pero me dirán, ¿dónde está la complicación? La complicación está, la vamos a ver con esta figura. Imagínense este precursor de RNA que tiene 5 exones, están puestos en distintos colores, y 4 intrones. Lo que nosotros esperamos, después de lo que les he comentado, es que en el procesamiento, en el ajuste, se eliminen los 4 intrones y queden los 5 exones consecutivos, y que esto constituiría el RNA mensajero. Pero hay veces muy frecuentes, llega a ocurrir en el 95% de los genes humanos, por ejemplo, hay casos en los que se produce un ajuste alternativo, como por ejemplo este. Se ha eliminado, se ha omitido uno de los exones, y entonces tenemos un mensajero al que le falta un exón. Entonces, yo no puedo decir que este gen me produzca un mensajero, en realidad me puede producir 2, pero la cosa no acaba aquí, porque claro, una alternativa es la eliminación, la pérdida del segundo exón, pero podría haberse perdido el cuarto y nos aparece una tercera forma de RNA mensajero, o podrían haberse perdido el segundo y el cuarto, o podría haberse conservado un intrón que no se haya eliminado, o podría conservarse un intrón y perderse un exón. Claro, se pueden imaginar que el número de posibilidades es virtualmente infinita, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de los genes humanos, por poner un ejemplo concreto, pues tienen más de 30 exones, y claro, la cantidad de combinaciones puede llegar a ser, hay genes en los que se ha demostrado que existen hasta 800 formas distintas de RNA mensajero. No siempre se producen estas formas, pero hay veces en que sí se producen, con lo cual la complicación es que un gen puede dar lugar a varias proteínas, porque si un gen por ajuste alternativo da lugar a varios RNA mensajeros, también dará lugar a varias proteínas. Comienza la era de la genómica. Ya les comentaba antes que después de la aportación fundamental de Frederick Sanger, empezó a acariciarse el sueño de secuenciar el genoma de los organismos. Y efectivamente eso es un proyecto que se empieza a contemplar a finales de 1980 y que empieza a abordarse en organismos sencillos, en bacterias, pero luego se va complicando e incluso se empieza a pensar en la posibilidad de secuenciar el genoma humano, el famoso proyecto Genoma Humano, que se empieza a abordar en los años 90. Claro, es evidente que para llegar a una secuenciación de este calibre hace falta mejorar mucho la metodología que había empleado Sanger. Con el sistema que les he comentado antes de Sanger, esos geles de electroforesis permiten separar, digamos, unos pocos centenares de nucleótidos, y si tenemos en cuenta que el genoma humano está compuesto por 3.000 millones de nucleótidos, se puede imaginar la cantidad de trabajo que haría falta para esa operación. Es un trabajo que supera con mucho las posibilidades no de un investigador durante toda su vida, sino de muchos investigadores dedicados exclusivamente a eso. Afortunadamente se van descubriendo nuevos métodos. Uno es el que vamos a ver a continuación, es el primer método.
consiste en utilizar la misma técnica de Sanger, los didesoxinucleótidos, pero marcados cada uno de ellos con un color distinto. Aquí tenemos G, A, T y C, cada uno con un color diferente. Lo hacen con colorantes fluorescentes y entonces lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero todos los fragmentos que terminen en G tendrán un color distinto de los que terminan en A, de los que terminan en T, de los que terminan en C. El que tengan un color distinto nos permite que en lugar de hacer 4 electroforesis hagamos una sola. Si hacemos una sola, todos en la misma carrera, yo puedo saber que esto es T, que esto es C, que esto es C, que esto es T, que esto es A, por el color. Y entonces, simplemente poniendo un detector de fluorescencia láser aquí y corriendo el gel de forma continua, pues si esta situación la contemplamos desde un punto de vista dinámico, en la que todos estos fragmentos están moviéndose, no paramos en ningún momento, pongo el detector aquí, primero pasará el fragmento marcado en rojo, después pasará un fragmento marcado en azul, luego pasará otro fragmento marcado en azul y así sucesivamente, de manera que yo puedo detectar pues lo que tenemos aquí, una serie de picos, rojo, azul, verde, rojo, etcétera, y automáticamente yo puedo leer, no hace falta ni siquiera que el investigador vaya viendo el color de los picos, sino que eso automáticamente se puede hacer y nos da la secuencia. Son los secuenciadores automáticos. Los primeros secuenciadores automáticos que ya permiten, en lugar de secuenciar unos pocos centenares, pues secuenciar varios millares de nucleótidos, pero todavía sigue siendo muy poco para la tarea que hace falta. Y entonces surgen técnicas más poderosas de secuenciación. Por ejemplo, la pirosecuenciación, que se descubre en 1996. Estos son sus dos descubridores, Niren y Ronaghi, y utilizan, aquí tiene otra vez la reacción de la DNA polimerasa, en la que les decía, como subproducto se forma pirofosfato. Pirofosfato, de ahí viene la palabra pirosecuenciación. La pirosecuenciación es porque se va a aprovechar el subproducto pirofosfato para una reacción química, una reacción enzimática muy interesante. La reacción la tienen aquí. El pirofosfato que se forma como subproducto se hace reaccionar con una enzima, se forma ATP, y el ATP es el sustrato de la luciferasa. La luciferasa es una enzima que es la responsable de la emisión luminosa de las luciérnagas. De manera que por consumo de ATP emite un destello de luz. Una molécula de ATP, la luciferasa, la convierte en un destello luminoso. Entonces, fíjense cómo funciona la pirosecuenciación. Secuencialmente, de forma automática, se van añadiendo los 4 nucleótidos. Supongamos que añadimos primero A y que no hay reacción, no se forma pirofosfato, no se desprende luz. Supongamos que después añadimos C, que se incorpora C. Si se incorpora C, se forma pirofosfato. Si se forma pirofosfato, con este sistema que tenemos ahí, se forma un destello luminoso. Nos va a dar un destello, un flash de luz. Supongamos después que vienen 3 Gs seguidas, pues nos va a dar 3 destellos, o mejor dicho, nos va a dar un destello de intensidad triple. Y entonces, lo que se puede recoger al final de la operación es algo como esto. Abajo tienen el orden en que vamos añadiendo los nucleótidos. A, G, T, C, A, G, T, C, A, G, T, C. Añadimos A y se forma un destello. Luego hay A en el DNA. Añadimos G y se forma un destello, pero fíjense que es un destello 4 veces superior al anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 4 G seguidas. Que hay 4 Gs. Añadimos T y se forma un destello, quiere decir que hay una T. Añadimos C, no se forma ningún destello, no hay C. Añadimos A, tampoco hay destello, no hay A. Añadimos G, 2 destellos, 2 Gs. Así sucesivamente, nosotros podemos sacar la secuencia. Como este es un proceso que se puede automatizar totalmente y depende de la velocidad de una reacción química que es súper rápida,
La pirosecuenciación permite secuenciar ya no millares, sino decenas de millares de nucleótidos en una simple operación. Todo eso es lo que explica por qué, con estas y otras técnicas todavía posteriores que se han ido implementando, cómo se consiguió secuenciar el genoma humano, los 3.000 millones de pares de bases, en un tiempo récord muchísimo más breve del que se había pensado al principio. Bien, parece que con esto lo tenemos todo resuelto, porque si ya podemos secuenciar el genoma humano y ya sabemos cuáles son las señales de iniciar un gen y cuáles son las señales de su terminación, pues yo puedo perfectamente, dentro de esos 3.000 millones de pares de bases, decir, aquí tenemos un gen que acaba aquí, ahora una región intergénica, aquí empieza otro gen, este gen va en sentido contrario, todo eso parece que va a ser la cosa muy fácil, pero vienen más complicaciones. Primera complicación, lo que se llaman genes anidados. Hay genes, digamos, entre comillas, normales, como este, pero hay otros genes que dentro del propio gen contienen otro gen. Aquí lo he puesto en amarillo, dentro de ese gen que aparece en fucsia, pues hay otro gen que aparece en amarillo. Otro gen que puede leerse en la misma dirección o que puede leerse en dirección contraria. Normalmente esos genes anidados se encuentran en los intrones del primer gen, es decir, un gen con varios intrones y algunos de esos intrones contienen a su vez genes. Claro, entonces aquí ¿qué decimos? ¿Aquí qué hay? ¿Un gen o hay dos? Bueno, pues estrictamente hablando aquí hay dos genes, pero está el segundo metido dentro del primero, con lo cual se nos empieza a complicar la historia. Pero en 1993 la cuestión se complica aún más, porque se descubre la existencia del microRNA. El microRNA es un RNA de unos 22 nucleótidos, es decir, pequeñísimo, por eso se llama micro, y que se puede codificar, por ejemplo, por las regiones intergénicas. Esas regiones intergénicas que habíamos dicho que al principio se despreciaban pensando que era DNA basura, pues resulta que codifican en algunos casos esos microRNAs. Otras veces los microRNAs se encuentran anidados con genes principales en la misma dirección o en dirección contraria. Estos microRNAs no se traducen a proteínas, pero sin embargo dan lugar a RNAs que juegan un papel importante en el control. ¿Los llamamos genes o no los llamamos genes? Yo digo que esto es un gen, bueno, no es un gen en el sentido que no da una proteína, pero da un RNA que es un producto de control que sirve para regular otros procesos, como por ejemplo puede ser la transcripción de algún gen. Otra complicación más. Es un caso un poquito rebuscado, pero quizá no tan rebuscados, existen algunos. Es un gen muy curioso que se describió en 1991, que codifica la subunidad 1 de un complejo implicado en la cadena respiratoria mitocondrial, en este caso concreto en trigo. Es un gen cuyo RNA maduro está formado por el resultado del ajuste de 5 exones. Hasta aquí la cosa parece bastante normal. Lo malo está en que los 5 exones derivan de 4 RNAs mensajeros precursores. El primer mensajero aporta solamente un exón, el segundo aporta el B y el C, el exón D lo aporta el 3 y el exón E lo aporta el pre-RNA mensajero 4, que a su vez codifica otro gen distinto. Entonces resulta que aquí tenemos una proteína que es producto simultáneo de 5 genes. Lo mismo que aquí tenemos un gen que da lugar a una proteína y a un trozo de otra proteína. Cada vez nos vamos complicando más la vida si queremos decir que es un gen. Por eso, cuando en 2003 estaba terminado de secuenciar el genoma humano y los investigadores se plantean, bueno, ¿cuál es el número de genes del genoma humano? Pues la respuesta no es nada fácil de obtener, porque claro, en primer lugar, se pensó que el genoma humano contendría en torno a 100.000 genes,
pensando en el número de proteínas diferentes que hay en el hombre. Pero claro, ya sabemos que hay genes que pueden codificar varias proteínas, hay proteínas que pueden venir codificadas por varios genes. No sabemos exactamente decir qué es un gen. ¿Cuántos genes hay en el genoma humano? Y entonces surge la pregunta que se hacía un editorial de Nature: ¿qué es un gen? Hay que aclarar que este artículo, publicado en el año 2006, no acaba de concluir qué es un gen. Pero esto es un poco lo que les decía antes. Esto no debe desilusionarnos, porque en realidad ahora, en estos momentos, sabemos muchísimo más de los genes de lo que sabíamos al principio, aunque estemos en situación de desventaja cuando tenemos que decir cuántos genes hay. Un gen, ¿qué es? Pues no lo sabríamos decir. Y finalmente quisiera hacer una incursión breve en lo que llamo ahí la era posgenómica, que es precisamente la era de la epigenómica o de la epigenética. Una consideración inicial: el cigoto, la primera célula de un organismo, es evidentemente una única célula que por divisiones sucesivas se va a convertir en el organismo adulto. En el caso del organismo humano, el adulto tiene entre 10 y 100 billones de células que pertenecen a 250 tipos celulares, pero todos ellos tienen el mismo genoma, bueno, con la excepción de los linfocitos, que es una cuestión independiente en la que no voy a entrar. Pero todas las células de nuestro organismo tienen el mismo genoma que tenía nuestro cigoto hace más o menos años, depende de cuando hayamos nacido. Pero es evidente que una célula, una neurona, no tiene nada que ver con una célula del miocardio, y tiene exactamente los mismos genes. ¿Qué pasa? Que en una neurona se expresa, funciona una determinada combinación de esos genes, sean 22.000, que es el número que se suele dar ahora, o sean los que sean, se expresan unos cuantos, unos centenares o unos millares de esos 22.000, y en la célula del miocardio se expresan otros distintos, y entonces eso hace que pertenezcan a tipos celulares diferentes. Pero, claro, si en el adulto todas las células tienen el mismo genoma, pero sin embargo tienen distinto transcriptoma y distinto proteoma, oma es algo que se emplea el sufijo oma para referirse al conjunto de, genoma, el conjunto de todos los genes, transcriptoma, el conjunto de todos los RNAs que se transcriben, proteoma, el conjunto de todas las proteínas. Evidentemente, todos los 250 tipos celulares tienen el mismo genoma, pero cada uno tiene su transcriptoma característico y su proteoma característico. Tiene que haber algo superpuesto al genoma. Y esto lo voy a ejemplificar con un ejemplo muy sencillo. Ahí tenemos la primera frase del Quijote, que todos nos sabemos de memoria. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Bien, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Hombre, tiene que ver que esto es una frase formada, como todas las frases del idioma castellano, por 27 letras distintas, y que el sentido de la frase viene dado por el orden en que esas letras estén encadenadas. Hay letras repetidas, pero dependiendo del orden en que esas letras se encuentren, significa una cosa o significa otra. Cuando nosotros cambiamos las letras, cambiamos el mensaje. Cuando nosotros cambiamos A, T, G y C de su sitio, cambiamos el mensaje genético. Es lo que ocurre en una mutación. Vamos a hacer una mutación de esta frase. Pues una mutación de esta frase es que se nos ha enloquecido el teclado, y entonces en un lugar de la dice una cosa ilegible. No, esto no tiene sentido. Una mutación sin sentido. Esto no quiere decir nada. Puede ocurrir que haya una mutación con sentido, por ejemplo esta. Hemos cambiado la U por una A, y entonces dice que en un lagar de la Mancha vivía un hidalgo. Bueno, el lagar es muy propio de la Mancha, ¿no?, por la tierra del vino y demás. Esto tiene sentido, pero es un sentido distinto del que tenía la frase original.
Puede ocurrir, por ejemplo, que nos comamos una palabra. Ahí, por ejemplo, ha desaparecido el no. Bueno, es una delección, una eliminación. Hemos cambiado completamente el sentido de la frase. Ahora no decimos que el hidalgo vivía hace poco tiempo, sino que hace mucho tiempo que vivía. Hemos cambiado el sentido. Pero ahora fíjense que esto serían las mutaciones genéticas, los cambios genéticos, cambios de las bases del DNA, pero que podemos hacer unos cambios de otro estilo. Por ejemplo, yo he puesto en negrita, en un lugar de La Mancha, y vivía un hidalgo. Yo no he cambiado el mensaje para nada, no hemos alterado las letras, pero al resaltar en negrita algo, lo que me estoy fijando es que en un lugar de La Mancha vivía un hidalgo. Si se acuerda uno del nombre o no se acuerda, si hace mucho tiempo o poco tiempo, eso no parece que importe demasiado, lo que importa es lo que está resaltado. Mejor todavía en este último caso, donde está resaltado todo, menos el no, que además está puesto en letra pequeñita, pequeñita, para que casi no se vea. Yo no he cambiado el mensaje genético, sigo teniendo las mismas letras y en el mismo orden. Ahora, cualquier persona, sobre todo a partir de la tercera o la cuarta fila, que lea esto, le da lo mismo que si hubiera habido una delección y si hubiera perdido la letra no. A la genética hay que añadirle algo. Y ese algo, epi, el prefijo epi, viene del griego epi, que significa añadido a, encima de, sobre. Epigenético sería esa negrita que ponemos, o ese subrayado en amarillo que ponemos en el mensaje, que no cambia en absoluto el mensaje, pero que resalta unas partes. Es la epigenética lo que permite que de esos 22.000 genes, que son los mismos en el miocardio que en la neurona, unos se expresen en la neurona y otros se expresen en el miocardio. Los que están resaltados se expresan, los que están ensombrecidos no se expresan. Ahora, nos podemos preguntar, bueno, la definición de epigenética, esta es la definición actual, estudio de los cambios estables, hereditarios o potencialmente hereditarios, que no implican cambio en la secuencia de DNA, simplemente resaltan una parte. Y hay que tener en cuenta que en los eucariotas, en todos los organismos superiores, el DNA no se encuentra desnudo, sino que se encuentra unido a histonas, concretamente formando octámeros, 8 moléculas de histonas, y el DNA se enrolla a su alrededor formando un nucleosoma. Luego estos nucleosomas a su vez se enrollan formando una fibra de 30 nanómetros, estas fibras forman un bucle, los bucles dan rosetas de 6 bucles, una vuelta, esos bucles a su vez se siguen espiralizando y al final tenemos el cromosoma. Es decir, que hay una complejidad estructural en la que es importante la participación de estas proteínas, las histonas, y esto nos da pie a comentar brevísimamente, para terminar, cuáles son los factores epigenéticos. Esos factores que, añadidos a la secuencia, sin alterar la secuencia, permiten que unas secuencias se lean y otras no se lean. Son dos: la metilación del DNA y las modificaciones en la cromatina. La metilación del DNA tiene lugar en las secuencias CG, que por la complementariedad de bases en la otra hebra tienen esta estructura, y la metilación consiste en una reacción química mediante la cual la citosina, que es el componente característico de C, se le añade un grupo metilo. Esto no altera su capacidad de interaccionar específicamente con G, pero la presencia de ese grupo metilo es suficiente como para que, si hay muchas metilaciones seguidas en los promotores, los genes permanezcan silenciosos. El gen está ahí, pero no se transcribe y por consiguiente no se traduce porque está metilado, hipermetilado en su promotor. Y tenemos también las modificaciones de la cromatina, especialmente las modificaciones de las histonas. Aquí tenemos las 4 histonas que forman ese octámero, 2 de cada uno, y todas esas banderitas que aparecen ahí son
fosforilaciones, acetilaciones, metilaciones en arginina, metilaciones en lisinas u otras modificaciones que no alteran la secuencia del DNA, por supuesto, sino que simplemente van poniendo unas señales en las histonas. Y esas señales son características o son las que permiten que haya genes que funcionen y genes que no funcionen. Como se pueden imaginar, las combinaciones que pueden surgir de todas estas modificaciones son virtualmente infinitas, con lo cual existe un código que se está empezando a descifrar que indica o que pretende descifrar qué significa el que una histona se metile en esta posición y se acetile en esta, o sea metilada en esta y acetilada en esta otra. Se va avanzando mucho en este sentido y, por ejemplo, aquí tenemos un artículo del año 2005 en el que se ve una región del genoma, en este caso es de levadura, y la distribución de dos histonas metiladas en posiciones distintas, pues como hay algunas regiones en las que coincide la metilación de las dos histonas, pero otras en las que no coincide, y eso determina que los genes que tenemos ahí abajo funcionen de una manera o funcionen de otra. Esta es la epigenética, y el resultado es que hemos llegado hasta nuestros días, y yo no me atrevo a decir cómo seguiremos, pero esto, en lugar de desanimarnos, creo que puede ser algo así como una excursión a la montaña. Los que sean aficionados a la montaña comprenderán perfectamente que cuando uno empieza desde aquí, por ejemplo, la ascensión de este pico, que desde aquí abajo parece que es el más alto, cuando llegan arriba se dan cuenta de que detrás hay otro pico que antes no veían. Si uno es un buen montañero, eso se lo planteará como un reto nuevo que tiene que ganar. Y cuando llegue a este pico se verá que hay niebla y no sabe si detrás hay otro pico más alto o si ya ha llegado al punto más alto. Pero repito, si uno tiene entusiasmo suficiente, por la montaña continuará ascendiendo hasta superarse. Y esto pasa en el mundo de la ciencia. Hoy no sabemos cómo va a ir la cosa en el futuro, pero si tenemos de verdad ilusión por ir avanzando en el conocimiento científico, la cuestión se nos plantea como esa cumbre que vemos entre nubes. No sabemos lo que nos espera, pero seguro que nos espera una aventura apasionante en este recorrido por los genes, genomas y epigenomas. Muchas gracias.